Estamos en el tema del llamamiento eficaz. Y en la mañana del día de hoy vamos a considerar el punto número 3. Este es un tema un tanto difícil, un tanto delicado de tratar, porque nos habla acerca de qué pasa con aquellos niños que mueren en la infancia. Y vamos a leer este punto esperando que el Señor nos ilumine. Vamos a tratarlo de una manera muy cuidadosa, muy reverente, pero sobre todo muy bíblica, que es lo que nosotros tenemos que tratar siempre, todos los temas. Dice el punto número 3, dice: los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, donde y como quiere. Así lo son también todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Aquí la confesión está tocando dos tipos de personas, en las cuales no tienen la oportunidad de recibir o de entender el Evangelio. Estamos hablando de los niños de la infancia. Cuando habla aquí niños en su infancia, están hablando de niños muy pequeñitos que no reciben la palabra y no tienen todavía la capacidad para entenderlo. Y también nos habla de aquellas personas que por su incapacidad mental, también no pueden entender o no reciben el Evangelio. Así que, como ustedes se dan cuenta, pues es un tema muy delicado, es un tema que se debe de tratar con mucha prudencia. Y vamos a ver entonces, primeramente quiero comentarles que en el punto 3, donde dice los niños elegidos, si ustedes se fijan en la parte de abajo de su confesión, dice que esta palabra elegidos no aparece en algunas ediciones de la confesión, pero sí aparece en el original. Sí dice así, ¿verdad? En sus confesiones. Bueno, y esto se debe a que, pues, muchas personas creen que no debería estar la palabra ahí elegidos, porque todos los niños que mueren en la infancia son llevados a la presencia del Señor. Aquí, como ustedes saben, la confesión no es inspirada, no es perfecta, y por lo tanto, pues aquí esta palabra está en el original, pero vamos a ver qué es lo que nos habla la Escritura acerca de esto. Como ya vimos nosotros al iniciar este capítulo, vimos primeramente en el punto número 1, nos habla acerca de cuáles son los medios y la instrumentación que el Señor hace para que los llamados vengan a Él. Este es el punto número 1. En el párrafo número 2 nos habla acerca de que el llamamiento se debe únicamente al poder de Dios. No hay nada en nosotros que motive a que el Señor nos llame, sino únicamente el poder de Dios. Y entonces en este párrafo que vamos a ver, nos va a hablar entonces sobre estas dos tipos de personas, cómo es que nosotros podemos entender acerca de la salvación. ¿Qué pasa entonces con los niños y qué pasa con los que son mentalmente incapacitados para poder entender la palabra? Ahora, aquí en la confesión no está afirmando que solamente algunos de los niños son elegidos. No está afirmando, no dice aquí que únicamente hay niños que son elegidos y otros no. O sea, se deja un espacio ahí para que uno pueda aplicar la Escritura. Lo que sí afirma la confesión es de que los niños elegidos son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu,
que obra cuando, dónde y como quiere. Vayan a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y vamos a ver el versículo 8. Juan 3, 8. Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que basado en este versículo, nosotros sabemos que Dios tiene la salvación para todo aquel que Él quiere. Nosotros no sabemos de dónde, que es como el viento, no sabemos nosotros de dónde viene ni a dónde va. Dice la palabra, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que nosotros podemos basarnos en este versículo para entender que la salvación Dios la da a quien Él quiere. Eso es una verdad constante dentro de la Escritura. No nos dice la Escritura, no nos dice entonces realmente, claramente, acerca de que si hay niños elegidos, no hay niños elegidos. Lo que sí podemos ver es que hay diferentes maneras en que nosotros podemos apreciar la Escritura. Muchos toman la declaración de David en 2 de Samuel 12:23, cuando muere su hijo, si ustedes recuerdan, cuando muere el hijo de David, y David le dice, en 2 Samuel 12:23 le dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Muchos hablan acerca de que lo que está haciendo aquí el rey David es presuponiendo que se está refiriendo al cielo. Que David está diciendo, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Es decir, David tenía la esperanza de ir al cielo, allá a ver a su hijo, pero ya no lo iba a ver en esta vida. Entonces están hablando de que se presupone que David dice que su hijo está allá en el cielo. Ahora hay pasajes paralelos en el Antiguo Testamento que nos hablan de que él se estaba refiriendo al sepulcro y no al cielo. Sin embargo, pues eso es un apoyo que se puede tener para entender o para creer que todos los niños están allá con el Señor. Ahora, como les digo, la confesión no es inspirada, entonces por lo mejor hubiera sido que no hubiera puesto este punto, pero ya es el punto y nosotros tenemos que considerarlo. La Biblia no lo trata directamente, pero podemos nosotros darnos una idea bíblicamente acerca de lo que se refiere con esto, con esto de los niños y de las personas incapacitadas. Vamos a tomar nosotros 3 verdades que nos pueden arrojar algo de luz sobre esto, pero antes vamos a basar nosotros estas verdades en el conocimiento que tenemos del carácter de Dios. Recuerden que el carácter de Dios es que Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es justo, Dios es recto, Dios tiene poder, Dios es soberano, y estos atributos de Dios deberían guiarnos a nosotros para entender este punto. Nosotros sabemos que cualquiera cosa que haga Dios con los niños, sabemos que es bueno y justo. Vayan a Génesis capítulo 18 y versículo 25. Génesis 18, 25. Estamos entrando apenas, hermanos, en este tema. Vamos apenas considerando el carácter de Dios para poder nosotros tener algo de luz que nos lleve a entender esto. Génesis 18, 25 dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez justo de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces nosotros debemos de basar siempre nuestra creencia
en el Señor, en la justicia de Dios, sabiendo que todo lo que Dios hace es bueno y justo. Y también nosotros debemos de basar nuestras creencias en que todo lo que Dios haga o quiera hacer, nadie lo va a poder impedir. Eso es otra de las cosas también que para nosotros es de gran satisfacción, el saber que nada de lo que Dios desea hacer, alguien lo puede impedir. Así que el Señor, si ha determinado salvar a todos los niños, nadie puede impedir que Él lo haga. Pero para esto vamos a ver tres verdades que nos pueden ayudar a entender mejor esto. Y primeramente vamos a ver que nosotros entendemos que la condición humana es de pecado. Toda la condición del hombre es de pecado, incluyendo también a los niños que nacen. No debemos de quitar de nosotros ese conocimiento que la Escritura nos dice. Dice Salmo 51, 4 y 5, ese conocido Salmo de David, dice: en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así de que todos los seres humanos, sin excepción, nacemos con el pecado ya en nosotros. Ya somos de pecado, ya somos pecadores. No hay ninguna justificación en la Biblia para decir que los niños nacen sin pecado. Todos eso lo entendemos, todos lo sabemos perfectamente. Ahora, sin embargo, la Biblia también nos enseña que la culpa del pecado es limitada. Santiago 4:17 nos habla y nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que hay una cierta culpa limitada en nosotros cuando la Escritura nos habla acerca de que nosotros tenemos ese conocimiento de que es pecado o no es pecado y podemos tomar una determinación respecto de eso. Y el punto número 3, la tercera verdad, es que sabemos que los propósitos misericordiosos de Dios para sus hijos incluyen beneficios temporales y aún espirituales. Y eso para nosotros ya nos va llevando a una tranquilidad, a una paz en saber dónde estarán, dónde irán los hijos de los creyentes. Este punto, recuerden hermanos, este punto está hablando acerca de los hijos de los creyentes. Este punto, el número 3, esta verdad número 3 que estamos tratando. Dice Proverbios, vayan a Proverbios 27. Vayan al libro de Proverbios 27. Proverbios 27. Dice la Escritura: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Para nosotros, como les digo hermanos, es una paz, es una satisfacción que la Escritura nos hable acerca de que los propósitos de Dios para sus hijos incluyen beneficios para aquellos descendientes de los hijos del Señor. Salmo 112:1. El Salmo 112:1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Como podemos ver, hay más versículos que nos hablan acerca de esto, de las promesas de Dios, aunque debemos de ser cautos en cuanto a esto. Entendemos que las promesas de Dios para sus hijos recaen también sobre la generación de ellos. Así que, aunque, como les digo, debemos de ser muy cautos en cuanto a esto, esto no se refiere en cuanto a que nosotros, por ser elegidos, por ser cristianos, no se refiere a que toda nuestra descendencia debe de ser así. Dios tiene determinado quién es elegido y quién no.
Ahora, dentro de la teología de tanto arminiana como la calvinista, es más, nos trae más consideración o nos trae más paz lo que dice la teología calvinista en cuanto a esto, porque la teología calvinista nos habla de que Dios elige desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no sabemos si Dios ya eligió a todos los niños desde antes de la fundación del mundo, pero tenemos esa paz, tenemos esa esperanza de que Dios elige. Sin embargo, en la teología arminiana, que depende del hombre, ahí sí entonces estaría en problemas el destino de los niños, porque entonces ¿cómo pueden elegir ellos a Dios? Así que nosotros estamos más confiados como calvinistas de saber que Dios elige a aquellos para salvación. Si la Escritura nos dice esto, nos habla de esto, hermano, nosotros en esto podemos concluir que nosotros no sabemos cuál es el destino, pero sí podemos tener alguna luz acerca de que los niños pueden ser elegidos por Dios porque Él así lo puede determinar. Ahora, como hemos visto ya en la Escritura, se puede concluir de esa manera. Sin embargo, yo en lo personal, creo que muchas veces nosotros debemos de tener algo que la Escritura nos haga pensar. Yo en lo personal, yo creo que el Señor ha elegido a todos los niños para salvación. Porque si bien hay controversia acerca de lo que se habla en Mateo 10, vayan a Mateo 19:14. Mateo 19:14. Es un pasaje muy conocido. Un pasaje muy conocido, Mateo 19:14. Dice, desde el 13 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. En lo personal, hermanos, yo creo que el Señor ha destinado a todos aquellos niños o a todos aquellos personas incapacitadas mentalmente, yo creo que el Señor los ha destinado para vida eterna. Yo apelo al carácter misericordioso y la bondad de Dios, que si bien no nos habla acerca de esto claramente, creo que este versículo que acabamos de leer y el carácter de Dios misericordioso nos habla de que todos los niños han sido elegidos para ir al cielo. Los niños que no tienen la capacidad de recibir el Evangelio, o personas incapacitadas que no tienen esa capacidad para recibir el Evangelio y aceptarlo. Ahora, fuera de esto, nadie puede ir así al cielo de esa manera. Toda persona ya consciente, y eso lo vamos a ver en el punto que sigue, pero toda persona consciente no puede tomar esto y decir, bueno, yo apelo también al carácter misericordioso de Dios. No, porque Dios ha dejado establecido que la única manera que nosotros podemos salvarnos es recibir el Evangelio y poner la fe en Cristo. De otra manera, una persona que no lo hace así, no puede llegar al cielo. Ese no es el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, espero que con esto quede claro. Tenemos que basarnos en la Escritura. Ya vimos entonces, primeramente, que el niño sí nace en pecado. También nos habla acerca de la culpa, que es limitada, y sobre todo nos habla acerca de los propósitos que tiene Dios para los hijos, pero sobre todas las cosas podemos basar nosotros todo esto en la elección divina del Señor. Dios elige para salvación. La Biblia no nos habla claramente de todo esto, pero creo que nos arroja cierta luz sobre el destino de los niños. ¿Hay alguna pregunta sobre esto, hermanos? ¿Algún comentario? ¿No?
¿Quedó claro? ¿Sí? ¿O quedó así como en duda? Y cuando dicen, bueno, dicen palabra que serás salvo tú y toda tu casa, entonces, ¿no? Ahí se lo estuvo diciendo específicamente al que estaba recibiendo, creo que era el carcelero, ¿no? El que le estaba diciendo. Y cuando se refiere ahí serás salvo, le está hablando a él, le está diciendo, cree en el Evangelio y serás salvo tú y toda tu casa. Está hablando precisamente a aquellos que crean en el Evangelio. Porque mucha gente la agarra que si tú eres, por ejemplo, los papás, las mamás, todos los hijos y toda la familia, ¿no? Sí, yo no. Yo sí había entendido, bueno, la gente... Sí, pero está mal tomado ese versículo está mal tomado. Lo que está lo que nosotros debemos de entender es que Dios salva personas individuales, no colectivas. O sea, Dios, cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha salvado de manera individual. Nosotros sí tenemos nosotros la esperanza de que nuestros hijos sean salvos, pero no hay una garantía bíblica de que sea de esa manera. Cada uno se salva de acuerdo a su propio, de él mismo y cómo el Señor lo elige. ¿Ok? Pero sí es un versículo, no está bien aplicado. Muy bien, hermanos, vamos entonces a continuar con nuestro servicio.